Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda sesión del seminario de la revista Cuadernos Técnicos Universitarios de la DGTIC. El día de hoy tenemos el tema de análisis de referencias formales en el proceso de escritura académica de un reporte técnico de esta revista Cuadernos Técnicos Universitarios de la DGTIC. Y bueno, pues es un gusto recibirlos a todos ustedes. Al momento ya tenemos más de 100 participantes y bueno, pues tenemos a un ponente, un universitario muy comprometido y estamos muy contentos de que haya aceptado participar en esta sesión del seminario. Él es el maestro Saúl Armendariz Sánchez, coordinador de la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra de la UNAM y a quien voy a tener el gusto de presentar y de leer su semblanza. El maestro Saúl Armendariz Sánchez es egresado a nivel licenciatura de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y tiene también estudios a nivel maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con más de 30 años de experiencia académica en bibliotecas universitarias, en publicación de revistas científicas y también ha sido docente por 18 años en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Fue galardonado a nivel nacional con el Premio al Servicio Bibliotecario por la aportación al desarrollo de los servicios en las unidades de información de las instituciones de educación superior de México. Ha sido 2 veces presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC, y es especialista en estudios métricos de la ciencia y en el desarrollo de revistas académicas bajo la plataforma OJS, así como en la evaluación bibliométrica de la ciencia. Es coordinador del Grupo Académico de Análisis del Proyecto Fuentes para la Historia de las Ciencias de la Tierra en México, 1800 a 1910, y autor de 78 documentos y artículos indizados y arbitrados sobre estudios bibliométricos, repositorios institucionales, revistas indizadas y tecnologías de información. Es coordinador de los proyectos GeoCRIS para la gestión de la investigación en la UNAM y tiene también una iniciativa de excelencia de revistas de ciencias de la Tierra de nuestra universidad y de métricas alternativas para la ciencia. Ha sido asesor de 47 tesis de licenciatura tanto de la UNAM como de la EMBA, coordinador del desarrollo de los repositorios de datos científicos del Servicio Sismológico Nacional, Geotermia en México, Clima Espacial y Fuentes Históricas de Información Científica. Y también actualmente es editor responsable de la revista Geofísica Internacional, además de coordinar, como ya mencioné, la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra de la universidad. Bien, pues les recuerdo que estaremos recibiendo sus preguntas a lo largo de la presentación del maestro Armendariz y bueno, pues para registrar su asistencia no es necesario hacer más que estar en la sesión, al menos 50 minutos. La herramienta, la plataforma nos va a reportar el tiempo de conexión de cada persona, así que disfrutemos la presentación del maestro Saúl Armendariz Sánchez. Bienvenido, Saúl. Gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes Marcela, muchas gracias por la presentación. Yo siento que fue muy larga, pero bueno, es parte de todo lo que hemos desarrollado. Como bien dice Marcela, yo soy bibliotecario de profesión, tengo ya varios años en el mercado, claro, me veo más joven muchas veces, pero la pantalla me hace ver más viejo, pero eso es independiente. Ya tengo más de 30 años en la UNAM. Fui de los primeros que empezó a trabajar los estudios métricos de la ciencia dentro de la universidad. Algunos que ustedes deben de recordar lo que fue el Centro de Información Científica y Humanística hace ya muchos años atrás. De ahí yo provengo y sobre todo vengo manejando las revistas científicas, ¿no? Entonces, tengo las dos combinaciones, la parte académica en el área de bibliotecología y la parte académica en el área de ciencias. Ahora, como bien decía Marcela, soy el editor responsable de una de las revistas cientizadas de la UNAM, que es la revista Geofísica Internacional. Pero bueno, eso lo quiero poner en contexto, sobre todo para saber por qué estoy hablando de referencias en los artículos de una revista en particular, pero que no propiamente va a ser de una revista en particular, sino va a ser de
un conjunto de elementos para diferentes revistas. O sea, no nada más se va a encajonar una revista, sino se va dando. Voy a abrir la presentación. Permítame un momento, a compartir la pantalla. ¿Ya se ve, Marcela? Sí, todo Ok, bien. muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre las referencias formales en el proceso de escritura académica de un reporte técnico de lo que es la DGTIC. Es una revista nueva, es una publicación nueva. Estos reportes técnicos salieron hace 3 años más o menos. En el 2023 aparece el primer número, pero eso lo vamos a ir viendo. A mí lo que me interesa entender sobre todo es que ¿para qué queremos publicar? O sea, ¿qué vamos a publicar? Vamos a publicar conocimiento científico y técnico. Eso es lo importante. ¿Qué vamos a hacer? Pues tratar de publicar todos los autores que buscamos, pues tener una presencia, una visibilidad, un impacto y que nuestra información sea reusable. Presencia en el sentido de que estamos trabajando, estamos investigando y que nos conozcan en el medio donde nos movemos. Una visibilidad sobre todo de saber qué estamos haciendo. Muchas veces nuestro trabajo pasa desapercibido y no sabemos qué estamos haciendo o no sabe la gente qué estamos haciendo. Entonces queremos que nos vean, que nos entiendan. Y también queremos que lo que hagamos, que el trabajo que estamos publicando tenga un impacto nacional, un impacto internacional, un impacto institucional, un impacto laboral, cualquier tipo de impacto que sea citado, que sea manejado de otra manera, en fin, y que lo que generemos sea reusable. Voy a decir algo muy preocupante. Últimamente, en los últimos 10 años, si así lo podemos manejar, si no es que menos, se ha generado un universo muy grande de información de ciencia. Y se habla sobre ciencia basura, se habla sobre ciencia no usable, se habla sobre ciencia, muchos términos que en un momento dado nos llevaríamos días platicando sobre ellos para ver si realmente se van a ocupar o no. Pero a mí lo que me interesa saber es que lo que se genere, lo que se publique, sobre todo en las instituciones de educación superior en nuestro país, sea utilizable, sea reusable, sea consultable por otras personas, ya sea para generar nuevo conocimiento o simple y sencillamente para utilizarlo en una tarea escolar o utilizarlo en una tesis o algo así, que tenga un valor de uso ese documento. Por otro lado, hay 4 tendencias mundiales muy grandes que nos están pegando desde hace una década. Todos hemos escuchado, la mayoría que estamos aquí presentes hemos escuchado el término ciencia abierta. Pero junto con ciencia abierta viene otra serie de términos, ¿no? Lo que es la ciencia ciudadana, esa gran ciencia que donde estamos ya invitando a la sociedad a que se integre con nosotros, a que conozcan lo que hacemos y que aporten lo que ellos hacen como ciudadanos. La ciencia multidisciplinaria, esa ciencia que en un momento dado se está generando a nivel mundial por la falta de recursos económicos para publicar. No nos vamos a meter si un artículo es caro o no en un momento publicado. Eso es un tema aparte, pero sí la falta de recursos nos está llevando a unirnos de manera multidisciplinaria con otros colegas para publicar artículos o documentos de calidad que pueden ser consultados de manera general o de manera libre. Y la libertad académica, donde tengamos el derecho o la facilidad para publicar con quien nosotros querramos. Bajo este marco que les estoy platicando, este marco contextual, este marco general que les estoy platicando, ya vimos por qué queremos publicar o si publicamos ciencia, qué queremos hacer o qué queremos tener y esas tendencias, cómo las vamos a manejar. Pero bueno, pasemos ya a nuestra materia, a la parte que nos interesa, a la parte que nos vamos a enfocar, las referencias formales. ¿Qué son las referencias formales? Dirán, bueno, pues una referencia formal, pues es cualquiera que yo meto en un texto ya sea en mi tesis, en mi tarea escolar o en un artículo que estoy publicando, ¿no? Pues no, no es por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué son las referencias formales? Pues son aquellas que se toman de fuentes primarias, las fuentes primarias únicas de información, entendiendo como fuentes primarias aquellos documentos originales que están siendo publicados y avalados por un grupo de personas para que sean publicadas y tengan visibilidad ante la sociedad. Esas fuentes primarias pueden ser artículos, capítulos de libros, memorias de congresos arbitrados, también es muy importante eso, avalados por un grupo de personas.
pueden ser manuales o documentos originales, etcétera, etcétera. Y son realmente de apoyo al trabajo. Son formales porque son de apoyo al trabajo. No podemos decir que hicimos o buscamos información y la metemos al trabajo y la pegamos ahí. No, no, no. Simplemente tienen que ser de apoyo directo a la investigación que estamos haciendo. Vamos a ver un poquito más adelante por qué les digo esto. Simplemente porque hay gente que hace estudios, primero hace la investigación y luego hace las referencias y las pega. Dice, ah, bueno, esta puede quedar aquí y se mete. No es por ahí, porque lo que estamos creando es un mal uso de la información y mal uso de las referencias. Buscan establecer un enlace entre su contenido y nuestras ideas. Eso es lo que necesitamos de las referencias formales, que haya relación de lo que nosotros queremos exponer en nuestros documentos y el contenido de las mismas. No podemos agarrar y revisar un documento y nada más por el título decir, ah, sí, encaja en lo que yo estoy pensando. Tenemos que revisar el contenido de la referencia para ver si encaja, cuadra con nuestras ideas, porque a la mejor puede ser un tema indistinto o contrario a lo que yo estoy diciendo y nada más porque lleva una palabra relacionada con nuestro tema en el título se está dando, ¿no? Soportan parte de la o la parte teórica académica del contenido. Eso es fundamental. La introducción tiene que estar amparada bajo una parte teórica académica. Tiene que estar sustentada bajo referencias formales. En cualquier documento se tiene que hacer. Yo como editor, cuando reviso los artículos, antes de pasarlo al editor asociado que va a llevar a cabo el trámite del documento, del manuscrito, reviso que la bibliografía, las referencias, las citas estén ligadas, estén coherentes con el documento, porque a veces nos llevamos diferentes sorpresas, ¿no? A veces vemos que hay bibliografía que no tiene nada que ver o referencias que no tienen nada que ver con el documento. Entonces, ese es un proceso que se hace y se está haciendo casi en todas las publicaciones ya a nivel nacional, a nivel internacional. Y establecen un enlace académico de visibilidad e impacto de contenidos. O sea, tiene que haber un enlace académico. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo publico un artículo en una revista, en los cuadernos técnicos de la DGTIC. Yo lo publico ahí. Y si yo utilizo referencias formales, referencias académicas indizadas, esas referencias académicas indizadas, citadas o que están en bases de datos, en un momento dado van a estar citadas visibles en otras fuentes. Por lo tanto, cuando se haga un estudio métrico, vamos a ver que hay una cadena de quién cita a quién y cómo se está dando esa información. Por lo tanto, mi contenido, mi información que estoy preparando, le va a llegar a otras personas. Y simplemente es un círculo que estamos manejando de información académica y que a la larga, gracias ahora a las nuevas tecnologías o no a las nuevas, a las tecnologías de información que existen, esto es un avance importantísimo. Y qué pensar ahorita con lo de la inteligencia artificial, que también es algo muy importante que nos interesa y analizar. Pero bueno, pasemos a los cuadernos técnicos universitarios de la DGTIC. Esos cuadernos es una buena iniciativa. Cuando me platicaron de ellos hace ya algunos años atrás, se me hizo una excelente iniciativa. ¿Por qué? Porque era darle visibilidad a los técnicos académicos ahorita de DGTIC o de otras de la UNAM, para que pudieran publicar sus trabajos, sobre todo de actividades que venían desarrollando o que vienen desarrollando de manera formal en su área de trabajo. Y eso es magnífico, ¿no? Porque toda la experiencia que uno tiene la puede ver reflejada en un documento que le puede servir a muchas otras personas. Por lo tanto, como ellos lo mencionan, es una revista técnico-profesional. No tanto es una revista científica o una revista del área sociales, esta es técnico profesional. Y ahorita está incluida, como lo bien lo dicen, en el área, en el portal de revistas académicas arbitradas. Por lo tanto, es una revista académica de calidad que está siendo arbitrada. ¿Por qué? Porque está trabajando en doble ciego, revisada por especialistas y por lo tanto tiene una calidad en la presentación de sus contenidos. Y algo muy importante, que está dedicada a actividades relacionadas con la tecnología de información y comunicación. Ya nos está diciendo exactamente qué es.
Es una revista técnico-profesional, indizada, de calidad y sobre todo que esté enfocada a un tema muy específico, que es las tecnologías de información y comunicación. Eso es lo fundamental cuando nosotros vamos a publicar en una revista. Conocer en dónde podemos mandar un artículo, porque muchas veces podemos mandarlo a muchos lugares y nos lo van a rechazar porque no es el contexto que maneja. Por lo tanto, está muy claro lo que está poniendo Cuadernos Técnicos Universitarios, pero aquí vienen varios detalles. ¿Quién publica en ella? Hasta ahorita llevamos y hemos detectado que el 80% de los autores, de los 60 trabajos que van publicados ahorita, el 80% son todos de DGTIC. Esto es preocupante. ¿Por qué? Porque si solamente el 20% son de otras entidades de la UNAM, pues es más preocupante porque prácticamente toda la UNAM somos los que estamos publicando en ella. Entonces nos estamos volviendo una revista endogámica. Y al hacernos una revista endogámica, estamos perdiendo impacto y visibilidad entre otras comunidades a nivel nacional. Entonces aquí hay que entender, no es culpa quizá de la parte editorial, tampoco es culpa de los autores, pero entonces debemos pensar cómo solucionar este problema. Este problema no, y no es un problema, esta situación. ¿Por qué no es un problema? Porque la gente está publicando. Eso es muy bueno. Está llegando artículos, están publicándose artículos en el mercado, en la revista, en los cuadernos, pero no está llegando documentos de otras fuentes, de otros lugares, sobre el entendido también que en todas las universidades, por lo menos en las universidades públicas estatales del país, hay una secretaría o una dirección o un departamento de tecnologías de información y comunicación. Entonces, algo está pasando por ahí que no están llegando. Pero vamos a ver un poquito más todavía. Tenemos otros datos que nos van a entender por qué las referencias son algo puntual y algo muy necesarias y tienen que ser de calidad. Tenemos entonces que de los 7 números publicados, en 3 de ellos no hubo participación de gente de la universidad o de otros lugares. O sea, prácticamente 3 de los números son exclusivamente de personal de la DGTIC. Bien, no hay problema, eso es bueno, pero hay que pensar todavía en cómo sacar esto más al mercado. De los artículos, sí, por otros académicos, lo que yo logré detectar y hice el estudio métrico y revisé, y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, de los artículos académicos que se publicaron en la revista o en los cuadernos, sí, los que se publicaron por académicos de la UNAM, no de DGTIC, de la UNAM, son los que nos ofrecen un mayor número de referencias formales y tienen más variedad. Los académicos de DGTIC en su momento metieron referencias, pero no tienen tantas referencias y sus referencias no son de tanta calidad y tanta variedad como los donde participaron otros de la UNAM. Entonces, aquí hay un problema. Y dijimos, bueno, ¿por qué es esto? O sea, ¿por qué se está dando este fenómeno? Nos fuimos a las referencias y detectamos que se han utilizado en los 7 números publicados 528 referencias en total, de las cuales 520 son distintas. Eso quiere decir que nada más hay 8 referencias duplicadas. Y esas 8 referencias o van ligadas a documentos internos de la UNAM. Por eso se duplican. Y entonces las referencias que manejamos son 528, pero decíamos, pues, ¿qué está pasando aquí, no? Y algo que nos dijimos, bueno, pues vamos más específico a esas referencias artículo por artículo. Y nos fuimos artículo por artículo a revisar y dijimos, el uso de referencias, ¿sí? El que tiene menor referencias, hay un documento, un manuscrito publicado solamente con 2 referencias. Entonces me llamó mucho la atención eso. Dije, bueno, ¿cómo es posible que un documento de estas características nada más tenga 2 referencias? Y el que tiene mayor número de referencias son 26, no más. Entonces hay un desbalance en la proporción. Y eso lo podemos ver en esta siguiente imagen. Otros datos, de los 60 artículos que llevamos, si los dividimos las 520 y tantas referencias entre los 60 artículos, tenemos un promedio de 8.8 referencias por artículo. Dirán, bueno, estos números, ¿qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Pues es que son referencias.
Entonces, si estamos pensando en un artículo que tiene dos referencias, otro que tiene 26 referencias y hay un promedio entre 5, 7, 8 y 10 referencias, pues estamos creyendo que las referencias formales, ¿dónde están cayendo? ¿Dónde se están utilizando y cómo se están utilizando? Con base en la afiliación de los autores, hasta ahora una publicación, como les decía, es endogámica. Vamos a viendo, estamos haciendo una publicación endogámica. Esto se va a ir corrigiendo, me imagino, va llegando a algo muy particular, pero algo muy particular también que debemos entender es cómo lo maneja la misma publicación. Su norma editorial, y dice muy claramente ahí, solo podrán integrarse la lista de referencias, aquellas fuentes que hayan aparecido en el texto. Es correcto, eso es sumamente correcto. Y es requisito emplear al menos tres de autoría individual u ocho de autoría o coautoría artículos académicos. Eso me preocupó a mí porque artículos académicos casi no se ocupan en las referencias de los 60 artículos que estamos viendo. Hay muy poco uso de referencias de artículos académicos y publicados dentro de los últimos 8 años. Es muy válido, ¿por qué? Porque es tecnología y la tecnología va avanzando muy rápido. Entonces, un parámetro, bueno, yo le pondría los últimos 5 años porque los cambios son más rápidos ahora. Pero bueno, son los últimos 8 años, son los datos que tenemos. Pero bueno, hagamos un resumen de todo lo que les decía. Hagamos un breve resumen de cómo lo estamos. Vemos de, perdón, aquí está mi mouse, de derecha a izquierda, o bueno, de mi derecha a la izquierda, no sé cómo lo vean ustedes, vemos el volumen 1, número 1 del 23 en esta parte. Vemos que tiene 17 artículos publicados en ese número. Todos son de DGTIC, aquí lo vemos, 17 son de DGTIC y 0 son de otras dependencias. Y utilizaron 140 referencias en esos 17 artículos. Estamos hablando que es menos de 10 referencias por artículo. Qué bueno, está perfecto. Pero después, en el siguiente número, hay un bajón. Baja a 4 artículos, 4 son de DGTIC, 5 son de autores de la UNAM y 9 son en total los que se han publicado con 86 referencias. Entonces, si dividimos 86 referencias entre 9, lo mismo, vamos en un promedio de 8 o 9 referencias por artículo. Y así sucesivamente hasta llegar al volumen 2, número 4, donde hay una gran variedad. Aquí ya el cambio, ay, perdón, ahí me pasé. Aquí el cambio ya se da de otra manera. Ya vemos que hay 91 referencias entre 8 artículos, no 9, porque aquí son 8 artículos, porque aquí sumé que hay dos instituciones distintas, no nada más es una, sino aquí ya aparecen dos distintas de la UNAM, más 5 instituciones, más 5 de DGTIC, pero son 8 artículos y son 91 referencias. Si son 91 referencias entre 8, ya superamos los 10 artículos o 10 referencias por artículo. Dirán, bueno, estos son números, son gruesos números, ¿para qué me van a servir? Pues vamos a entender el contexto, vamos a entender por qué las referencias son tan importantes dentro de un contexto cualquiera que sea técnico, académico, científico y demás. Una referencia formal es la parte que le va a dar vida a los documentos para establecer las líneas a seguir dentro de las temáticas que maneja la publicación. Saúl, si me permites, es Sí, a partir de esta diapositiva que tienes aquí, muy interesante porque, bueno, es como cuando se va uno a hacer análisis de laboratorio y entonces tus análisis reflejan ahí tu vida, tus hábitos, tu día a día. Efectivamente, la revista, como comentas, cuando sale el primer número en 2023, estaba totalmente orientada a personal de la DGTIC. Y a partir pues la invitación que se abrió para recibir manuscritos para el volumen 2 que ya es el año 2024, efectivamente se empezó a invitar a autores de otras entidades y dependencias de la UNAM. Y tenemos pues también esta dinámica donde el número 2 de cada volumen suele tener
problemas en que solamente hemos logrado tener 5 reportes técnicos para publicar, ¿no? Que aquí se ve claramente, tanto el volumen 2 como el volumen 3 en su número 2 tuvieron 5 reportes, que además pues es el mínimo, ¿no? Para poder considerar un número adecuado en cuanto a las normas que también estamos buscando cumplir. Por acá nos menciona alguien que pues tenemos en este seminario pues también personal, asistentes de Ecuador, de Colombia, del interior de la República, de otras instituciones de educación superior, de Morelia, de Tabasco, de Sonora. Pregunta a alguien que si vamos a cambiar el poder recibir manuscritos de otras instituciones y justamente el comité editorial nos ha instruido para que a partir del volumen 4 correspondiente al año 2026, vamos a empezar a recibir ya manuscritos de fuera de la UNAM. Y sí, justo estamos también ya buscando pues romper esta dinámica de endogamia que bien ha señalado Saúl como con su ojo clínico experto sobre bibliometría y todo lo que conoce de revistas. Y pues sí, ya estamos trabajando en ello, ampliando también pues los cuerpos académicos de apoyo, tanto el propio comité editorial como pues nuestro grupo de revisores. Entonces sí, justo estamos en eso, Saúl. Muchas gracias. Algo muy importante, esta plática no es una crítica, yo la revista la conozco desde el principio, gracias Marcela me invitó a conocerla desde el principio, le ayudé en unos comentarios y demás, y se me hace muy buena idea, o sea, es un proyecto muy bueno, no es crítica, simplemente yo lo necesito de respaldo para llegar al uso de las referencias. Entonces es lo que a mí me interesa. Y qué bueno que lo van a abrir ya el próximo número. No te preocupes, o sea, realmente el segundo número de todas las revistas siempre tienen problemas. ¿Por qué? Porque termina el año y todo el mundo publica, pero al principio de año todo el mundo le cuesta trabajo. Entonces es algo normal que se da en las revistas. Pero bueno, No, y sigamos. Saúl, disculpa, también te quiero compartir a la audiencia. Justo invitar a Saúl es para que los autores que participen en CETUD, que manden manuscritos, hagan su parte con las referencias formales. Como editorial estamos tomando acciones, pero si efectivamente, como bien nos ha compartido Saúl, si no hay una mayor rigor en las referencias formales, son parte del círculo virtuoso que queremos promover. Adelante, Saúl. Gracias. Pero bueno, sigamos un poquito más con datos métricos. Tipo de documentos referenciado. Pues nos pusimos a revisar todos los 520 y tantos documentos que se referencian y algo empecé, dirán, ¿por qué empezó con DOI? Porque los DOI son las referencias más formales, son los artículos que tienen una referencia más formal, pero vemos que tienen una gran variedad de documentos citados. Ahí, por ejemplo, referencias de la Gaceta UNAM, autocitas, hay dos. Tenemos monografías de este lado, no alcanzo a ver ahorita por la imagen, pero ahorita me muevo. 127 tenemos, ¿sí? Y algo que me llamó mucho la atención, con 133 dice recuperado en o recuperado a. Eso recuperado en, recuperado a, también va relacionado con consultado por o consultado en. Entonces, ligan mucho sitios web, presentaciones en sitios web, páginas web y demás. Es cierto, es una revista del área de cómputo, pero debe haber un contexto académico que respalde esa información y los sitios web no sean la fase fundamental del estudio del que se está basando o de la información que está basando el estudio. Más bien sean material de apoyo para poder trabajarlo. Vamos por partes. Por ejemplo, de los sitios web que utilizaron, 69 son de compañías, de empresas, ¿sí? Que terminan con .com, ¿sí? Y 41 son empresas o organismos que terminan con .org. Sabemos que ahora las organizaciones en el área de tecnologías de la información hay muchas y ya no son empresas porque cambiaron su línea su línea de trabajo y hicieron muchos cambios en ese aspecto para no pagar impuestos o por los apoyos económicos que recibían y demás. Pero hay cosas, por ejemplo, utilizaron presentaciones de PowerPoint como referencia. Eso no es una referencia formal.
es una referencia de apoyo. Ojo, por ahí es muy importante. Un artículo en prensa, no podemos citar artículos en prensa como referencias formales porque todavía no sabemos si van a ser aceptados o no. O sea, están en proceso todavía de edición, ¿sí? Aquí hay algo, dirán, bueno, aquí aparece algo. En revistas y boletines me refiero a las publicaciones de origen latino, latinoamericano, y a las journals me refiero a las revistas extranjeras. Vemos que nada más citan 10 revistas extranjeras y 14 revistas nacionales. Entonces, hay un problema con las referencias formales en la bibliografía de los artículos publicados en los cuadernos. Desde mi punto de vista hay que ver cómo se puede solucionar esto. Se citan tesis, se citan tesinas, hay documentos o hay wikis, wikipedias que se están o páginas de Wikipedia que se están utilizando para hacerlo así. Y lo que más me llamó la atención es esto de recuperado en o recuperado por o recuperado para. Eso es como un elemento de apoyo, no como una referencia formal. Esto va ligado a algo que me llamó todavía mucho más la atención y me preocupó. Para entender el uso de este tipo de referencias formales en los artículos publicados, nos debe ayudar a comprender las palabras claves utilizadas, las palabras claves que vamos metiendo y utilizando dentro del sistema, dentro del OLJS, para que la gente nos pueda recuperar, para que los usuarios cuando metan un término, seamos de los primeros que aparezcamos en la web, si es que lo hacen por la web, o dentro del OJS de la revista, sea de las primeras que se aparezcan de manera indizada. Y así sucesivamente poder ir recuperando toda la información. Y entonces nos pusimos a desglosar a detallito todas las palabras claves y detectamos que en los 60 artículos se utilizaron en total 262 palabras claves. Pues realmente son pocas para 60 artículos y ahorita les voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, 11 de ellas son duplicadas, ¿sí? 3 de ellas bien, en 2 artículos, 3 de ellas aparecen dobles, es decir, 3 de ellas son 2 veces repetitivas. Y solo una vez se repitieron 4 palabras claves en todos los documentos, de los 60 documentos. Pero quiere decir entonces que los temas son muy específicos y muy concretos, pero no es por ahí. Las palabras claves que a mí me llamaron la atención tienen diferentes elementos que debemos considerar y que si no tenemos referencias formales, eso es muy importante, si no tenemos referencias formales, nuestras palabras claves quedan volando muchas veces. Debemos entender que el uso de fuentes de impacto nos ayudarán a generar las palabras claves, porque al conocer las fuentes primarias, podemos generar palabras claves. Vamos a ver. Ejemplos. Yo encontré estas palabras claves que utilizan. Son un ejemplo nada más, hay muchas más. Tomé la pantalla del orden que tenía y las pegué nada más. Vemos cómo las ponen las palabras claves que utilizan los autores en los cuadernos. Vemos que ponen aceleración. Bueno, pero ¿aceleración de qué? Alumnos. ¿Alumnos qué? Audiovisual, conectores, congresos. ¿Pero qué, no? O sea, yo usuario, pónganse ustedes como usuarios. Ustedes buscarían en un área de cómputo, de tecnologías de la información y comunicación, palabra Congreso. ¿Ustedes harían esa búsqueda? Pónganse a pensar eso. Datos. ¿Datos qué? Datos geográficos, datos de información, datos de tecnología, datos de qué? Desarrollo. Desarrollo económico, desarrollo de cómputo, educación, lo mismo. O sea, vemos que las palabras, y de estos son muchos más, o sea, esto es un ejemplo nada más que les traje para que ustedes lo vieran. Entonces, si no tenemos un contexto utilizando referencias correctas o referencias de calidad, nuestras palabras claves quedan muchas. Sigamos con este mismo tema de las palabras claves. Me puse a jugar con los títulos. Dirán, este no tiene tiempo, este tiene mucho tiempo, o está muy distraído o no tiene nada que hacer. No, sí tenemos mucho que hacer, pero pues para hacer esto y que entender la situación, me puse a jugar con las palabras claves de los títulos. Y yo me puse a sacar las palabras claves de esos títulos que tienen de los 60 trabajos. Y se encontré palabras claves como accesibilidad web, ambiente de desarrollo, análisis de información, analítica de negocio,
arquitectura modular en Laravel, porque como palabra clave nada más pusieron Laravel, no pusieron nada más que ese término. Aulas virtuales, a diferencia de educación, o sea, son términos que ya nos dan una mayor idea y le dan una mayor oportunidad al usuario a que pueda recuperar la información de nuestros trabajos. Entonces, ojo por ahí, porque las palabras claves van muy ligadas a las referencias. ¿Por qué digo esto? Dirán, esto no tiene nada que ver. Sí tiene mucho que ver. Las palabras claves tienen que ir ligadas a las referencias porque al leer un documento vamos entendiendo el contexto donde yo voy a meter mi contenido. O sea, no puedo manejar libremente una palabra clave o poner una simple palabra por el hecho de que está dentro de mi texto. Podemos pensar y decir, bueno, yo puse alumnos porque el trabajo que hice fue relacionado con alumnos, sí, pero es mi contexto, yo lo veo en mi contexto. Por lo tanto, debo pensar en el contexto de la gente que está leyendo o viendo mi documento. Y entonces, ¿cómo lo va a recuperar? Ese es el contexto que yo debo entender y debo de analizar. O sea, es muy diferente. Por lo tanto, debemos pensar, corregir esas palabras claves para ver cómo los podemos meter. En ese sentido, es muy, muy importante que ustedes, al generar las palabras claves, no se queden nada más con lo que ustedes consideran y piensan que va a ser la palabra fundamental, sino hay tres tipos de palabras claves y son los tres tipos que indican las bases de datos. Tenemos las palabras claves del título, como lo estamos viendo aquí, las palabras claves que el autor le está asignando a su documento y las palabras claves que ya sea una o dos, que se tomen del resumen del artículo o que el sistema las genere de acuerdo al contenido del artículo. Entonces son tres tipos de palabras claves. Por lo tanto, no podemos crearnos una palabra clave sencilla. Si nosotros utilizamos referencias formales, si nosotros utilizamos referencias de calidad, por lo tanto nos van a dar una idea mayor de cómo generar esas palabras claves. Y entonces, ya lo estamos viendo aquí en el título. Yo lo hice muy sencillo, pero esto se puede hacer todavía un poquito más complejo para irlo combinando, ¿no? Yo no soy del área de cómputo, pero yo creo que esas palabras claves son más fáciles que alguien las recupere a que las anteriores que vemos aquí. O sea, no nos dice nada estas palabras claves. Compatibilidad, compatibilidad de sentimientos, compatibilidad de qué. O sea, yo si pongo en internet compatibilidad y me sale un artículo que habla de cómputo, voy a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo que yo estoy diciendo? Entonces, es más fácil tener palabras claves de este tipo. Entonces, las referencias formales deben venir ligadas a todo eso. Ahora bien, si vemos las referencias en un manuscrito, debemos pensar en tres acciones para establecer las referencias. Ya vimos que van ligadas a las palabras claves, ya vimos que tienen que estar relacionadas al documento que tenemos, ya vimos que tiene que soportar parte del documento esas palabras claves, esas referencias junto con las palabras claves. Por lo tanto, debemos tener o establecer para tener las referencias tres elementos. Conocimiento de lo que ya, de lo ya publicado sobre el tema. Eso es parte fundamental. Muchas veces decimos, voy a publicar sobre lo que hago. Ah, sí, pues yo lo que hago en mi biblioteca, por ejemplo, es estudios métricos de la ciencia. Pero pienso que mi estudio métrico está basado con elementos que yo considero que deben de ir así, sin saber que ya hay una normatividad a nivel mundial para hacer esos estudios métricos. Entonces lo mismo debe de pasar con ustedes. Conocer de lo que ya está publicado, de lo que yo quiero hacer. Pero para conocerlo necesito referencias, necesito conocer qué hay. Búsqueda y obtención de los documentos. Yo ya tengo las referencias que voy a utilizar. Ahora vamos por los documentos. La parte de documentos es algo fundamental. ¿Por qué? Porque si no tengo los documentos, no me puedo guiar nada más por el título o por el resumen. El documento es el extracto, es la información, es el elemento fundamental para que yo pueda leer y sacar los contenidos. Y luego la lectura y el establecimiento de su posible uso. Una lectura rápida nos va a decir si el documento nos sirve o no nos sirve, o si el documento va a soportar lo que yo quiero dar a entender con mi tema, o si mi tema ya está escrito en otros documentos, entonces por lo tanto
¿para qué quiero hacer un tema que ya hay mucha información y nada más se volvería a hacer un relleno más de los contenidos? Esto es una estructura de referencias. Aquí no estamos hablando de educación o de enseñanza en la redacción de manuscritos. Eso es un tema muy aparte. Aquí estamos hablando de las referencias y el contexto en que se deben de manejar. Vamos, ojo por ahí. Debemos entonces entender que no se debe escribir primero y luego jalar las referencias. Eso es un mal que venimos arrastrando muchos desde hace muchos años. O sea, nos ponemos a redactar primero lo que queremos decir y luego, chin, buscamos las referencias. Y al jalarnos nos traemos las referencias y consideramos que son las de calidad. Y que decimos, ah, bueno, esta tiene las palabras que manejo yo, la meto. Y quizá no la leí, pero va pegada a lo que yo quiero hacer porque ya me cansé o ya terminé de revisar. La calidad, eso es la calidad que va a evaluar la revista. Va a evaluar, Cuadernos va a evaluar su calidad, va a pasar por doble ciego y va a decir si es o no de calidad el documento. Eso es muy bueno. Pero, pero, al revisar las referencias, quizá los revisores o árbitros no capten esos pequeños detalles donde decir, bueno, si la utilizó o no la utilizó o cómo la utilizó. Entonces, eso se puede escapar y pega en la calidad de su documento y pega en la calidad de los cuadernos. Y entonces vamos a empezar a tener problemas de dos líneas muy diferentes. La visibilidad, el impacto y la presencia de los cuadernos junto con su imagen, visibilidad y calidad de sus documentos de los autores. Ese es un problema muy grave. Saber lo que vamos a decir. Es necesario tener claro el contexto que nos vamos a manejar, ¿sí? Antes de publicarlo. Y sobre eso, seleccionar las posibles referencias. Tenemos que conocer qué vamos a decir, para quién va dirigido nuestro documento, para quién va dirigido nuestro manuscrito. Si es un público muy amplio, si es un público más cerrado, si es un público muy especializado, entonces sobre eso tenemos que sacar nuestras posibles referencias. Y son la parte clave, ¿sí? No son el relleno, son la parte clave de nuestro documento. ¿Por qué? Porque son los que van a sustentar, van a probar y van a respaldar lo que yo estoy diciendo. Entonces, si yo tengo unas referencias formales, todo esto se va conformando de esa manera. Entonces, entendamos que una referencia mal asentada a la larga forma una cadena de errores. Ya lo decía hace rato Marcela, se hace un círculo vicioso, se hace un círculo mal establecido. ¿Por qué? Porque al citar yo mal, otras personas que le den mi documento me van a citar mal o van a citar mal o se va a perder la cita que yo estoy haciendo a un documento y ese documento al perder una cita puede perder un impacto. Y entonces al perder un impacto pierde una visibilidad y al perder una visibilidad pierde una presencia. Entonces es toda una cadena que se va manejando. El no usar referencias correctas conlleva dejar desprotegido académicamente el manuscrito. Muchas veces, ¿cuántos de ustedes han leído manuscritos que dicen, ah, esto es una broma? O realmente esta información no pasa, ¿no? O esta información no sé de dónde la habrán tomado, o no le entiendo ni lo que me quiere decir. Eso es parte de no tener un respaldo académico referenciado correctamente. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar y a la mera hora, si no tengo los sustentos académicos, sean buenos, sean positivos o sean negativos, no puedo decir que mi trabajo está cubriendo un objetivo como tal. Y debe existir tres pasos. Selección del tema de la revista. Cuando se escribe sobre el mismo nivel, a nivel nacional e internacional, debemos seleccionar el tema de la revista para publicar, obtener y leer las referencias a usar. Ya veíamos que los cuadernos de esta evaluación, vemos que ya está muy claro cuáles son los temas que son tecnologías de la información y comunicación. Eso nos debe quedar muy claro. Obtener y leer las referencias a usar y a empezar la redacción. Sobre eso tenemos que empezar a trabajar. Pero ¿qué debemos valorar con ese trabajo? Ya les decía yo, ustedes van a oír mucho estas palabras de presencia, visibilidad e impacto. Presencia en dónde de dónde se ha usado o de dónde proviene la referencia. Esa presencia, esa presencia es la que vale mucho. ¿De dónde viene y dónde se ha utilizado? Muchas veces decimos, bueno, lo descargo de internet o tengo un sitio web y de ahí lo veo. Es bueno, no digo que todo sea malo.
Simple y sencillamente hay que saber de dónde proviene. ¿Por qué? Porque muchas veces, considerando que hay cuestiones no oficiales dentro de la gran red o que hay mucha información no de calidad o no avalada, podemos caer, podemos, no digo que ustedes caigan como autores, podemos caer en información incorrecta. Entonces, eso sí es un problema muy grave. Entonces, la presencia, ¿de dónde viene? La visibilidad, ¿qué tan disponible está el material para su recuperación? O sea, ¿cómo lo voy a recuperar? ¿De dónde lo voy a descargar? ¿Cómo lo voy a bajar? ¿Tengo posibilidades de consultarlo o no tengo posibilidades de consultarlo? Eso es otro elemento. Impacto. Aquí viene otra parte. El impacto social. Una pregunta que yo les dejo ahorita al aire y que valdría la pena que analizaran todos los que nos están acompañando es, ¿cuántos de ustedes realmente, cuando publican un trabajo, o cuántos de sus autores o sus investigadores, cuando publican un trabajo, lo difunden o lo proyectan a través de sus redes sociales, ya sea personales o institucionales, como trabajo único, no como publicación? ¿Cuántos de ustedes lo están haciendo? Entonces, ese es el impacto social y ahorita lo vamos a ver. Y el académico, las citas. ¿Cuántas citas tiene un documento? ¿Cuántas citas puede tener un documento y cómo se está manejando? Eso nos va a dar una idea si el documento es de impacto o no es de impacto. Pero eso ustedes lo van a tener que valorar cuando lleguemos a la parte de cómo obtener las referencias. Y la lectura. ¿Sabemos idiomas? ¿Qué idiomas sabemos? ¿Podemos leer en otros idiomas? La especialidad del documento es bueno y su nivel académico, ¿qué tan valorado es ese nivel académico? Son elementos muy, muy importantes que debemos considerar. Pero ¿de dónde obtendremos toda la información? Bueno, vamos a enfocarnos a la UNAM ahorita, para que los compañeros que están en provincia a lo mejor o que están en el extranjero a lo mejor no tengan acceso a todas estas fuentes. Pero la UNAM tiene un universo de accesos de información. Y yo nada más saqué las fuentes de información en las cuales ustedes del área de cómputo, tanto de la UNAM o de otras partes donde tengan el acceso, pueden utilizarlas. Y vemos que tenemos un montonal de sistemas, bases de datos que traen información del área de cómputo. Vemos aquí, por ejemplo, ahí se me perdió mi mouse, aquí. Vemos aquí, por ejemplo, desde esta parte, Academic Complete es una en particular. Tenemos Avant Technology, tenemos, por ejemplo, Almetrics, tenemos el ACTM Compass, tenemos acá el Computer Science Database y tenemos para la gente que maneja tesis o que les gusta utilizar tesis como referencias formales, tenemos el Dissertation and Thesis, tenemos Dimension también, que es una herramienta últimamente adquirida por la UNAM, ¿sí? Y la de O'Reilly es una colección muy grande de libros de cómputo que de GETIC de la UNAM la suscribe para toda la UNAM. Y entonces tiene una colección inmensa de libros que les puede servir, ¿no? Scopus, el Web of Science, son fuentes que les va a servir muy bien para recuperar la información. Esto lo pueden ustedes consultar dentro de la UNAM. Si ustedes entran a la Dirección General de Bibliotecas, si entran directamente a la parte de bases de datos, están todas esas disponibles en la UNAM para todos. Yo me imagino que todos en la UNAM tienen clave BIDI. Si quieren consultar desde afuera de la UNAM, lo van a hacer sin ningún problema. Obviamente a la gente que está en provincia, a la gente que está afuera, para eso estamos las bibliotecas. Hoy es biblioteca conjunta, hoy es biblioteca de GETIC. ¿Me puedes apoyar consiguiéndome este manuscrito o estas 4 fuentes o estas 5 fuentes y mandándolas? Creo que es un elemento muy bueno que se puede hacer. Es un elemento que podemos cooperar. Las bibliotecas somos área de cooperación y tenemos el acceso a todo eso, aparte de los propios usuarios. ¿Cómo buscar? Pues hay dos formas de buscar muy, muy directamente. De manera libre, utilizando los términos comunes para nosotros. O sea, yo soy del área de cómputo, yo soy del área de bibliotología y yo pongo bibliometría. Para mí es un término común para nosotros. Yo bibliotecario, yo profesional de la información, bibliometría o estudio de usuarios. Eso es para mí algo muy, muy concreto, ¿no? O combinando palabras relacionadas con sinónimos o antónimos. En vez de poner estudio de usuarios, pongo análisis de usuarios
o pongo usuarios consultas de bases de datos o usuarios consulta en bibliotecas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estoy poniendo ejemplo en mi caso como bibliotecario, como profesional de la información, estableciendo en dónde deseamos que aparezca la palabra. Esto es muy importante. Queremos que nuestras búsquedas tengan acceso directamente al título, aparezcan en primer lugar en el título, o aparezcan tanto en el título como en el resumen, o aparezcan en el título en las palabras claves. ¿Dónde queremos que aparezcan? Esa es la forma de buscar de manera correcta. O con el uso de operadores booleanos, que es otro elemento muy, muy básico. Sabemos todos, o la mayoría de que estamos aquí, sabemos que los tres principales operadores booleanos son and, or, not. Y o no y no, ¿sí? Son los operadores booleanos y lo podemos combinar. Y combinando con los operadores booleanos establecidos por cada base de datos. Hay otros operadores que utilizan las bases de datos y ahorita les voy a presentar un ejemplo. Agotando las posibilidades de recuperación también con los operadores booleanos, eso es lo principal. Cruzar todos los términos que consideramos llevarlos o utilizando su propia inteligencia artificial del sistema. Hace poco entró a la UNAM un ejemplo, o vino la gente de, voy a dar un comercial del CEBIAR, y nos presentó su inteligencia artificial. Si ustedes ponen un término, una búsqueda, cualquiera que sea, les va a dar un resumen de cada documento más la referencia bibliográfica de ese documento. Entonces ya le está ayudando a poder seleccionar las referencias formales que le pueden servir a su documento en un solo golpe y en un solo sistema. Voy a salirme tantito de la presentación y vamos a ver esa parte, ¿no? Por ejemplo, Scopus. Aquí lo vemos en Scopus. Vemos, si la están viendo, ¿verdad? ¿Sí, Marcela? Sí, ok, gracias. Scopus. Aquí vemos en Scopus cómo está, ¿sí? Vemos que aquí nos da los operadores, lo que ya les decía, pero nos da otros operadores, y not, pre y w. Y nos va describiendo en esta parte en qué consiste cada operador. Entonces ya tenemos una nueva opción para trabajarlo. Web of Science, lo mismo, nos da los operadores booleanos, que los tenemos aquí propiamente, pero aparte nos da opciones de búsqueda, que son todas estas opciones más de búsqueda. Queremos que aparezca nada más como tópico, como título, queremos que aparezca nada más como doy, o que sea una fuente, el título de la fuente en una revista en particular, o queremos simplemente que sean de un país en concreto, que podría ser dirección o ciudad. Queremos nada más los documentos que se publicaron en su lugar. Entonces, vemos que el concepto o las formas de búsqueda y los operadores booleanos se van dando. O hay otras bases de datos, como esta, ¿no? Que nos permite hacer Computer Science Database. Esto es muy especializada para ustedes del área de cómputo, les sirve muy bien, ahí está acceso por la UNAM, pero nos puede dar el texto completo ya a través de una búsqueda básica o avalada o evaluado por expertos, documentos que ya fueron evaluados por un experto para que puedan tener mayor calidad y mayor impacto. Entonces, esto de aquí podemos tomar nuestras referencias formales base. No quiere decir que van a sacar 5 referencias, pueden sacar las referencias que quieran y utilizarlas para trabajarlas. Entonces vemos que esto es algo que les va a servir muchísimo para poderlo trabajar y poderlo ir explotando. Entonces vemos que los operadores booleanos junto con otras herramientas les va a servir muy bien. Vamos a regresar a la presentación. Entonces tenemos las dos formas, de manera libre y con el uso de operadores booleanos. Ahora bien, ¿qué buscamos al publicar? Ya decidimos cuál es nuestra vista, ya decidimos qué hacer. Entonces, visibilidad del contenido que generamos y de la persona. Es la verdad, cuando publicamos muchas veces pensamos en nuestro ego y decimos, queremos que nos vean qué estamos haciendo. Entonces queremos que tengamos visibilidad. Por eso estamos trabajando para publicar un manuscrito. Y el contenido de lo que yo hago y de lo que yo sé y de lo que soy especialista. Eso es lo que quiero que tenga visibilidad. También queremos que tenga presencia tanto académica para influir en personas y utilicen mi manuscrito para que publiquen otras cosas. Es el reuso de la información que les decía hace rato y el reconocimiento de la labor y el impacto que que lean nuestro contenido y que se indice, que se meta en otros índices. Esto es también gracias a las referencias. Las referencias formales nos van a ayudar a esto.
porque si alguien no ve un documento que no tiene referencias formales, lo brinca. Eso es una tradición que se hace por los autores. Yo veo que un documento no tiene referencias de calidad, me voy a otro documento. Entonces, eso va creando que nuestra ciencia se vaya rezagando, más en el área de tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque el tiempo en tecnologías es muy rápido, pasa más rápido que en otras áreas, ¿sí? No podemos pensar lo mismo un artículo que se publicó hace 80 años en el área de ciencias sociales, que quizá todavía siga vigente, a un artículo que ahorita está publicando o que se publicó hace 20 años o hace 10 años en tecnologías de información. Todo esto está cambiando. Pero sigamos con las métricas y las referencias. Vemos que la revista solamente cuenta con 8 citas. De los 60 artículos, solamente 8 están citados. Nos da un promedio de 0.13 citas por trabajo publicado. O sea, 60 artículos, 8.13. Los autores con 2 artículos publicados son los que vemos abajo. Estos 4 autores son los únicos que tienen 2 artículos dentro de la revista. Está bien, no hay problema, hay originalidad, es bueno, hay calidad, eso lo están evaluando los árbitros, pero tendremos que darle más impacto para que sea más visible y obviamente más citado. Entonces tenemos que cambiar el concepto que no les toca propiamente a los autores en las referencias, les toca propiamente a los editores para el análisis de los contenidos y su envío a otras fuentes. Tiene que pasar a DOAC, tiene que pasar a BIBLA, tiene que pasar a una serie de sistemas para que tengan más elementos, pero no es el tema de esta plática. De los 60 artículos ya decíamos que 8 de ellos cuentan con una cita, de las cuales 7 son de la misma revista, o sea, los mismos cuadernos se están autocitando 7 veces y solamente cuentan con una cita en una revista arbitrada, no indizada, ojo, arbitrada. Entonces, crea otro concepto muy diferente de cómo se están manejando las cosas. Y las citas son, perdón, y las citas son de los años, una en el 23, 6 en el 24 y una en el 25. Quiere decir que el año 24 fue el más visible de la revista. Todavía no acaba el 25, llevan 2 números. Vamos a esperar cómo se acaba esto. Y vamos entonces a pasar a otro tipo de impacto, el impacto social. Las referencias nos van a ayudar a tener un impacto social. Aún no existe un impacto social de los artículos de los cuadernos. ¿Por qué? Porque estuve revisando y ninguno de los autores que yo pude detectar que tuviera redes sociales, ninguno, claro, no hice todos, quiero aclararlo, hice el 40% de los autores, me metí, yo traté de meterme a sus redes sociales y vi que ninguno cita su documento dentro de sus redes sociales. Ninguno hace referencia a su documento de sus redes sociales para hacer una cadena académica de redes sociales. Eso es lo que debemos hacer. Como dicen por ahí, ¿no? Ya pusimos el huevo, ahora hay que cacaraquearlo, ¿no? O sea, vamos a demostrar que nuestro trabajo tiene calidad. Las referencias formales entonces ofrecen una posibilidad de ser indizados o citados. Si yo lo meto, una referencia bien formal, de calidad, me da la posibilidad que otra persona que lea la referencia y se vaya a las personas que lo están citando, puedan consultar mi documento en un momento dado. Entonces, es una cadena académica que se viene dando. Ahora bien, vamos a otro ejemplo, un ejemplo ya de impacto de los cuadernos. Vemos que tenemos el artículo, perdón a Araceli Casas por utilizar su ejemplo, pero bueno, es uno que me sirvió muy bien. Vemos que el artículo de rehabilitación del sistema de proyección del Museo Universitario de Ciencias y Arte está publicado en Cuadernos Técnicos Universitarios de la DGTIC, el número 1, el volumen 1, número 1 de noviembre 23. Vemos que tiene su DOI muy bien, el autor nada más es un solo autor. Vemos que el sistema de donde tomé esta información, y ahorita lo vamos a ver, tiene un proyecto, un proceso de inteligencia artificial, aquí lo estamos viendo, que me hace un resumen del artículo. No toma el resumen del autor, sino me hace un resumen del artículo de manera muy general utilizando inteligencia artificial. Utiliza palabras claves, otro tío tiene un top de palabras claves, pero a lo que voy. De 18 referencias que utiliza la autora en su publicación, solo dos son de impacto y son estas dos.
Utilizó de 18 referencias, solamente utilizó 2 referencias formales de impacto. Esto es preocupante, porque estamos hablando que es el 12 o 13% del total de las referencias utilizadas en impacto. Entonces, estamos perdiendo. Dirán ustedes, ¿de dónde tomé esto? Voy a salirme de nuevamente de aquí, voy a entrar acá y esto lo tomé de un sistema que se llama Dimension. Dimension lo tenemos aquí, no lo da. Y aquí lo podemos ver. Podemos ver las palabras claves. A ver si responde rápido. Aquí está. Y dice que tiene que hacer para que tenga mayor presencia. Y vemos cómo lo está poniendo y da una descripción con inteligencia artificial. Y vemos las palabras claves que utilizó la autora. Volvemos a lo mismo. Hardware, componentes, adaptadores. ¿Qué está pasando entonces con las palabras claves? Si yo pongo adaptadores en este sistema, me va a llevar ese artículo, pero no es un tema concreto que lo que yo quiero llegar. Y lo que yo veo, por ejemplo, veo museo universitario, pero no veo museo universitario de ciencias y artes, que es una palabra clave que a mí me interesa que busquen los usuarios. Rehabilitación, ¿sí? Vemos rehabilitación, pero ¿rehabilitación de qué? Del sistema de proyección. Ese es nuestro tema, esa es nuestra palabra clave. Nuestra palabra clave es mostrar qué es lo que queremos hacer y lo tenemos. Entonces, eso, me voy a regresar acá. Y aquí están los 60 artículos publicados en la revista. Y los podemos ordenar, lo mismo, este ejemplo es para otras cosas. Lo podemos ordenar directamente por relevancia, fecha de publicación y otros datos, citas, menciones en Almetrix, no las tiene, pero nos fuimos a relevancia. Y en relevancia podemos agarrar cualquier otro artículo. Este, por ejemplo, diseño, limpieza y carga de datos, ¿sí? Al azar. Y vemos que de total de referencias que utilizó, no recuerdo cuántas, vemos que nada más utilizó una referencia de calidad. Esto es preocupante. Y es preocupante porque recordemos que la ciencia, el conocimiento, debe estar respaldado en documentos o en fuentes primarias de información que permitan demostrar y validar lo que estamos desarrollando. Esto es muy, muy importante para que ustedes lo entiendan. Regresemos a la presentación ya por el tiempo. Vamos rápido. Vamos a ver. Vamos acá. Listo. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes entiendan y vean. Entonces, recomendaciones. ¿Qué recomiendo yo? ¿Qué recomendaríamos nosotros? Bueno, primero, hacer una búsqueda de referencias a utilizar antes de comenzar a redactar. No redactemos si no tenemos un principio de referencias. Ya sabemos lo que queremos decir. Ahora, de eso que queremos decir, ya hay mucho publicado, hay muy poco publicado, ya se dijo, ¿quién lo dijo? Entonces, hay que hacer una búsqueda de referencias a utilizar antes de. Puede ser una búsqueda básica de referencias. Y esto va ligado con la parte de abajo, que ahorita lo voy a consultar, que es el uso de software de manejo de referencias. Pero por otro lado, recuperar contenidos académicos y técnicos utilizando bases de datos, dejando en un segundo término a la web. Primero utilicemos las bases de datos. Ya les mostré que tenemos un montón de bases de datos. Y aquellos que están afuera y requieren información, acudan a las bibliotecas de la UNAM, a sus conocidos. El medio de las ciencias de la información somos pocos, entonces nos podemos relacionar muy bien para apoyarnos, ¿sí? Luego, hacer uso de software de manejo de referencias. Este es un tema fundamental, es un tema clave. ¿Por qué? Porque muchas veces jalamos los documentos, bajamos la información o jalamos la referencia, la bajamos incompleta y no sabemos muchas veces dónde la dejamos. Entonces, nosotros les proponemos utilizar un Mendeley, un Zotero, un EndNote, el que ustedes tengan a la mano. Hay libres y hay con costo. Yo pongo Mendeley en primer lugar. ¿Por qué? Porque la UNAM tiene un contrato, un convenio con Mendeley, bueno, con el Sevier, que tiene Mendeley, y nos da una clave libre. Y entonces podemos bajar de diferentes fuentes y meterlo a Mendeley. En mi caso, yo no utilizo Mendeley para hacer mis estudios bibliométricos. Yo utilizo EndNote y ahorita les voy a mostrar por qué. Este proceso de sistematización de referencias es clave. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar mucho en el manejo de los contenidos para saber si somos o no de calidad.
Esta es la pantalla de EndNote, por ejemplo. Yo utilizo la versión 18 porque tiene algunos elementos que me gustan mucho para hacer búsquedas. Aquí lo podemos ver. Y entonces, esto es una búsqueda que yo hice recientemente. Aquí está la fecha, 18 de octubre. Podemos ver los datos. Esto se va variando. Pero lo que a mí me gusta es esto, la dirección de los autores, los datos de los autores, quién está publicando y en dónde lo están publicando y de dónde están los autores. Y vemos, por ejemplo, que aquí son del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, o no, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Y entonces yo voy preparando. Y esto me permite después sacar a través de un proceso de exportación, que todos los sistemas lo tienen, pero yo nomás lo hago a mención, y utilizar diferentes formatos para exportar y hacer mis estudios. Es decir, si yo quiero sacar las palabras claves, las puedo sacar y decir, bueno, a ver, ¿qué palabras claves manejan estos 5, 7, 10 artículos que manejo o que quiero utilizar? Vamos a ver de qué país o de qué nacionalidades vienen y los podemos sacar en TXT, en RTF, en XML o HTML, ¿no? Y los podemos sacar directamente y guardarlos. Por eso a mí me gusta trabajarlo pero hay otros sistemas. Ustedes al bajar una referencia, todos los sistemas y bases de datos ahorita les dicen descargar y les va a dar la opción de descarga. La que yo recomiendo de descarga es la RIS, RIS.RIS, el formato RIS. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente al bajar la información, ustedes se traen todos los datos y la pueden utilizar en cualquier sistema. Y así sucesivamente puede darse. Entonces, es por eso que yo ocupo este sistema, perdón, esta base de datos para, no, este manejador, perdón, de referencias para trabajar. Pero yo prefiero también Mendeley. Yo utilizo Mendeley para mis búsquedas particulares, no para los estudios métricos. Son diferentes formas de trabajar. Entonces, la sistematización de referencias es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a valorar la calidad, el contenido y la temática relacionada a mi ciencia que estoy trabajando para publicar, ¿no? Seguimos. Acudir a la biblioteca. Esa es la otra recomendación que yo hago. Acudan a sus bibliotecas. Perdón, voy a decir un nombre, perdón, Jorge de GETIC, Jorge Colín, que es el jefe de la biblioteca de DGTIC, por mandarte a tus usuarios para allá, pero acudan a la biblioteca, vayan con él, que les ayude a revisar su correcta redacción de APA y auxiliarlos en revisar si los contenidos están correctos o no están correctos. Eso es importantísimo. Acudir a una biblioteca. Los bibliotecarios profesionales tenemos ese conocimiento que les podemos ayudar. Seguimos. Otras recomendaciones que hacemos. De las 528 referencias, ya decía, solo 89 son de impacto. Las demás yo considero que deben valorarse y determinar. Y sobre eso, que se revise la parte de palabras claves. Por lo tanto, si deseamos que nuestro artículo y la misma publicación son los cuadernos crezcan y tengan presencia, debemos hacer uso de referencias de mejor calidad, uso de referencias formales. No estamos diciendo que es fácil, no estamos diciendo que lo bajamos y vemos. El asunto aquí es leer, entender y saber lo que estamos ocupando, ¿no? Ahora bien, otras recomendaciones finales que estamos dando. La citación de fuentes secundarias o literatura gris como manuales, sitios, etcétera, etcétera, todo lo que yo les pongo ahí, que sea una base secundaria, precisamente, un elemento de apoyo, no sean nuestras fuentes principales de referencia. Eso debemos saberlo. Debemos hacer uso de por lo menos 5 obras de apoyo técnico e igual número de apoyo académico. Eso es lo que nos va a dar un enlace después en el manejo de la información. Y pensemos en publicar en publicaciones indizadas y arbitradas, si se puede, citadas también, sino con la que ustedes consideren que les sirven, porque no todas las temas van a tener, les puede ayudar, ¿no? Ahora ver, ¿cómo hacemos las referencias formales? ¿Cómo debemos usarlas, esas referencias formales? En la redacción de la introducción, eso es fundamental. Las referencias formales deben de ir en la introducción. Tienen que apoyar y respaldar lo que vamos a decir, estableciendo el marco conceptual y el marco teórico. Para ello las vamos a ocupar. Para ello vamos a establecer 2 marcos, 10 renglones, 20 renglones, lo que ustedes quieran meter de marcos, de marco conceptual o marco teórico o marco referencial. Esos 10 renglones o esos 20 o esas 2 cuartillas tienen que estar muy bien sustentadas con referencias formales
Eso es fundamental, ofreciendo un panorama del tema a estudiar. O sea, tienen que dar un ofrecimiento del panorama a estudiar. Si nosotros estamos hablando de un tema, que las referencias nos ayuden a reportar ese panorama. Es decir, yo pongo que el tema fulano de tal, o el tema XXX, trata sobre esto, necesito una referencia o se maneja desde el año 1920, por decir una fecha, necesito una referencia que respalde lo que yo estoy diciendo, porque no me lo puedo sacar de la manga. O no puedo decir que lo hice pensando que yo tengo la experiencia para hacerlo. No, tiene que haber algo que me respalde, mostrando el valor e impacto de nuestro contenido. Realmente, si yo digo que mi contenido es único y original, puedo consultar otras referencias que dicen lo mismo y por lo tanto están dando un valor mayor a mi trabajo. Apoyar el cuerpo del informe técnico. Esto es muy importante, ¿sí? Apoyando las ideas que presento. Esas ideas tienen que estar respaldadas, lo que yo les decía hace un momento, estructurando la aportación de otros pues, de otros con lo que nosotros ofrecemos. Es decir, yo digo que esto es así, pero tengo que apoyarme con otras fuentes de otros autores para demostrar que realmente está funcionando y mostrando el valor de cada idea. Nuestras ideas son muy importantes, compañeros. Nuestras ideas son fundamentales. Entonces necesitamos un apoyo que tengamos para todo esto. Y en las conclusiones y anexos también deben ir referencias formales que respalden lo expuesto. Es decir, yo digo como conclusión esto, por lo tanto, hay un autor que también está no, perdón, avalando lo que yo estoy diciendo. Entonces, vamos por ahí, mostrando una comparación. Es decir, si yo digo que esto es negro, tengo que demostrar que hay una comparación que otros han hecho y que me puede ayudar para demostrar lo que yo estoy diciendo. Y finalmente, resaltando el impacto de nuestra aportación. ¿Estamos aportando esto? Bueno, pues resalte ese impacto y que diga que funciona. Finalmente, las referencias y la inteligencia artificial generativa. Hay aquí una situación muy grave, se habla mucho y ya hay talleres, cursos, proyectos, informes sobre inteligencia artificial generativa. Yo recuerdo los que ya tenemos varios años en el mercado, cuando llegó Internet a México en el noventa y tantos, que empezamos a trabajar, pues decíamos que íbamos a desaparecer los bibliotecarios y las bibliotecas iban a desaparecer y otras áreas de cómputo y otras muchas cosas, ¿no? Vemos que no, que nos adaptamos y estamos trabajando con eso. Entonces no nos debemos preocupar en eso. Lo que sí debemos de pensar es pedir que nos recupere referencias sobre el tema que nos atañe o nos haga un resumen del contenido. Eso lo tenemos que valorar muy bien, porque muchas veces pensamos que al hacer el resumen del contenido lo podemos meter a nuestro proyecto. Y no es así, porque nos tenemos que enfrentar a un problema muy grave, a los revisores de similitud como Authenticate y Compilatio. Esos revisores de similitud que ahora todas las revistas utilizamos, nosotros lo utilizamos en Geofísica Internacional y que estamos valorando. Hay artículos que se han rechazado en muchas revistas. ¿Por qué? Porque han utilizado duplicidad de contenidos o similitud de contenidos, para no decir otra cosa, y también han utilizado inteligencia artificial en su redacción. Entonces, tenemos que definir si las referencias que vamos a utilizar y cómo la vamos a trabajar, si vamos a utilizar inteligencia artificial. Y por mi parte, de manera general, para pasar a preguntas y respuestas, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. Bien, pues vamos a iniciar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Tienes aquí ya algunas felicitaciones. Jorge Colín dice que ha sido una excelente charla, que tocaste temas muy importantes de manera clara y precisa. Y bueno, también ya nos dio el dato aquí Jorge en el chat de cómo obtener la clave de Mendeley para personal de la UNAM. Ya lo contestó Jorge en el chat. Eh, Gracias. Te preguntan, Saúl, si hay como tres preguntas muy relacionadas. Dice, ¿qué criterios se toman para decir que una referencia es de impacto? O bien, ¿cómo revisar si una referencia es de calidad? Ok, vamos a ver. Yo les hablaba al principio visibilidad, impacto, presencia. ¿Cómo vamos a valorar una referencia si es de calidad? Las referencias de calidad son aquellas que están indizadas en fuentes primarias de información, en bases de datos de calidad, no que están libres al azar.
Últimamente ha habido un problema muy grande con las revistas depredadoras que están entrando muy fuerte al mercado y están absorbiendo muchos temas que quizá no les convenga. Para eso debemos conocer y apoyarnos en gente que sabe, yo por eso les recomendaba la biblioteca, para determinar si las revistas son de calidad o no, y no son revistas depredadoras o revistas de mala calidad o que tienen una mala reputación. Entonces, ¿cómo vamos a determinar si son de calidad? Uno, conociendo la publicación de dónde proviene. Eso es muy importante, conocer de dónde proviene la publicación o de dónde viene la cita, la referencia, si es una publicación seria o no es una publicación seria. Ahora, ¿cómo vamos a medir el impacto? Pues el impacto es muy fácil. Saber si la revista se cita o no se cita. Les voy a poner un ejemplo para relacionar esa pregunta. Voy a regresar a compartir la pantalla muy rápido. ¿Sí? Nosotros estamos desarrollando en la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra un proyecto que se llama GeoCris, lo que mencionaba hace rato Marcela. En el programa GeoCris, en el proyecto GeoCris, vemos que estamos metiendo la producción científica de la UNAM. Tenemos ahorita 300 investigadores, tenemos 16.796 documentos, pero yo me voy a la parte que nos interesa, la parte de, bueno, son de institutos y demás, pero yo me voy a, a las revistas de Ciencias de la Tierra, por ejemplo. Y tenemos varias revistas aquí, ¿no? Entonces, Geofísica Internacional es una de ellas. Esto ustedes lo pueden consultar, está abierto para todo el público. Es geocris.unam.mx y nos da los artículos. Y entonces ya podemos hacer una búsqueda. Vamos a hacer una búsqueda muy rápida. Aquí ponemos Popocatépetl. Ya la tengo aquí, ¿no? Dirán que qué rápido, ¿no? Pero bueno, ya la tenemos. Y me saca en un solo momento los artículos. Artículos de revista son 207. Y me dice los artículos y su impacto. Esto es una forma de saber que que los artículos son de calidad, porque tienen dos tipos de impacto. Tienen un impacto académico, que es este, tiene total 16 citas, pero también tiene un impacto social, que tiene referencias en una política pública, tiene dos referencias en Wikipedia y tiene 16 lectores en Mendeley. Y esto ustedes lo pueden consultar porque está libre en Internet, está libre en la red. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, la política, ya se me trabó, acá está. La política que se está utilizando es esta. Este artículo se utilizó para esta política. Lo podemos ver, aquí está, sobre glaciares, fue al azar, tiene 16 citas y algo muy importante de esta fuente es que esas 16 citas las podemos ver, perdón, es que ya sé, está muy lenta la red. Las podemos ver las 16 citas, aquí están, nos podemos ver y algo muy importante es que tiene dos referencias en Wikipedia, ¿sí? Y aparte, en Mendeley, estos son elementos que ustedes van a consultar de un solo golpe y ya pueden ver quién nos está consultando en Mendeley. Yo por eso recomiendo Mendeley, porque este proyecto está basado en Mendeley y nos dice que el artículo está siendo leído por 7 investigadores, por tantos estudiantes de maestría, por gente de bachillerato, por profesores, etcétera, etcétera. Entonces ya puedo con eso medir la calidad y el impacto de la revista. Son dos herramientas que en algunos casos es libre, en otros no, pero ustedes pueden ocuparla directamente. Voy a dejar de compartir para seguir con las preguntas. Entonces, no sé si contestó con eso su pregunta. Son elementos. Hay muchos otros elementos que podemos utilizar, ¿no? Hay muchos otros elementos que podemos ver, pero estos son dos que yo les recomiendo que pueden utilizar en un momento dado. Sí, siguiendo con el poder, pues asegurarnos de que son fuentes de calidad, hay dos preguntas relacionadas. Una es de Rolando Castillo, él está en el ámbito de humanidades y entonces pregunta si crees pertinente que, por ejemplo, en historia también se pueda recurrir a fuentes como archivos históricos, hemerotecas, etcétera, si esas son fuentes de calidad. Y Sí. Georgette Delil, que sí está en algo de TIC, ella pregunta si como referencias formales se pueden ocupar las normas ISO o las normas NIST. ¿Qué opinas, Saúl? Sí, a ver, vamos a contestar. En el caso de la persona, no recuerdo el nombre, Rogelio, me dijiste. Rolando de... Rolando, perdón. Rolando, disculpa, Rolando. En el caso de Rolando, tu pregunta es muy buena.
Tenemos otro tipo de fuentes. Recordemos que están las fuentes de calidad, las referencias de calidad, pero hay fuentes de impacto, fuentes de no impacto o fuentes primarias y secundarias. Los archivos, por ser documentos únicos, son fuentes primarias. Entonces se pueden considerar información de calidad. Eso es fundamental. Pero debemos entender para qué los queremos. Si lo vamos a utilizar como referencia, tenemos que pensar que es un documento. No podemos referenciar todo el archivo. ¿Por qué? Porque todo el archivo trata temas diferentes de lo que estamos manejando quizá en nuestro manuscrito. Al menos que hagamos un estudio en particular de ese archivo, ya cambia el concepto. Pero entonces es una referencia no de calidad, es una referencia de primera, es una referencia principal. ¿Por qué? Porque es algo único. No vas a encontrar esa información en ninguna otra fuente, porque son documentos únicos los documentos de los archivos. Por lo tanto, sí se pueden considerar documentos o fuentes de calidad, pero hay que saberlos referenciar. Y dos, ¿me podrías repetir la pregunta? Perdón, que se me perdió. ¿Y las normas ISO, las Ah, sí. normas NIST pueden ser también referencias formales? Sí, siempre y cuando hay un respaldo académico tras de ellas. Tú tienes la norma ISO, es cierto, pero hay que saber quién más ha hecho estudios sobre la norma ISO. Y entonces tú tienes la norma ISO, la citas como referencia primaria, pero al referirte a ellas, puedes decir, la norma ISO fulana de tal se utilizó para el estudio, estoy inventando, estudio de software, pero realmente Juan Pérez dice que esa norma ISO puede servirnos también para esto. Y entonces ya hay un respaldo, aparte de la parte técnica que es la norma, va junto un respaldo académico como referencia de apoyo para reformar la idea que tú estás, o no reformar, respaldar la idea que tú estás diciendo. Entonces es una combinación que tú tienes que darle. Porque si tú utilizas la norma ISO pelona, volvemos a lo mismo. Es la norma ISO está basada como fuente secundaria, no como fuente primaria de información, porque la norma ISO está hecha con otra serie de elementos, otra serie de componentes, otra serie de documentos, y entonces pasa a ser una obra secundaria, no una obra primaria. Entonces hay que saberla combinar con las fuentes primarias de información. Muy bien, gracias, Saúl. Luis de la Cruz te pregunta si para generar una lista de palabras clave, si recomiendas alguna herramienta, qué tanto puede ayudar un tesauro y si conoces algún tesauro especializado en TIC. No, mira, vamos por partes. No conozco en TIC, la verdad, porque no he entrado, no es mi área. Te puedo recomendar en el área de ciencias de la Tierra o en el área de ciencias de la información, pero en TIC no es mi área propiamente, no me he metido de lleno a esa área, pero sí lo hay. Sí lo hay, te pido que acudas directamente a la biblioteca de DGTIC, ellos deben de conocer esa parte. Una, dos, las palabras claves, yo recomiendo que al momento de tener una referencia, veamos qué palabras claves maneja esa referencia. Nos va a dar una idea de lo que estamos manejando nosotros. Y utilizar, como yo les ponía, un ejemplo. Hay tres tipos de palabras claves. Las del autor que consideramos que debe de ir, las del título y las del resumen. Esas tres palabras claves son fundamentales para que yo pueda dar y difundir mi material. ¿Cómo se debe de hacer eso? Pues simple y sencillamente no poner las palabras claves antes de terminar el manuscrito, porque muchas veces cometemos el error. Mandamos el resumen o empezamos a meter la idea, metemos las palabras claves y al final muchas veces no coinciden con lo que queremos dar a exponer o se pierde parte de las palabras claves de lo que estamos exponiendo y no las metemos al inicio. Entonces, primero tenemos que, uno, empezar a redactar, bueno, tener nuestras referencias, revisar las palabras claves de las referencias, determinar las palabras claves que queremos sacar del título, ¿sí? Y empezar a construir nuestro primer paso, que son las palabras claves. Si nos piden 5, ya bajo el contexto de redacción, decir estas son las 5 más importantes. Pero decir palabras claves no quiere decir poner una palabra, como vimos en los ejemplos. Es decir, palabras claves es poner de qué trata nuestro tema, porque es la forma en que lo va a recuperar el usuario. Pensemos en el usuario, no pensemos en nosotros mismos, ¿sale?
Gracias, Saúl. Sobre el uso de las referencias formales, Laura Peña pregunta cómo se puede asegurar que el uso de referencias formales permita sustentar nuestras ideas sin incurrir en problemas de plagio o violaciones al derecho de autor. Algo muy importante, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo? Citando. Tenemos que aprender a citar las fuentes. Muchas veces ponemos un texto y ponemos al final entre paréntesis de dónde lo tomamos. Pedro Pérez o Pérez, Pedro, Pérez, P y el año, ¿no? Porque así no lo piden las publicaciones. Pero no lo ponemos entre comillas. No lo ponemos como decir Juan Pérez o Pablo Pérez dice esto y lo ponemos entre comillas. O muchas veces parafraseamos, pensamos que estamos cambiando la idea y no. Hay que saber citar. Ese es el tema fundamental para determinar que no hay plagio. Citar las fuentes primarias, citar la fuente que estamos tomando la información. No copiar tal y como viene. O si vamos a copiar tal como viene, utilizar las comillas y utilizar las comillas exactamente en el término donde lo estamos o el párrafo donde lo estamos ocupando. Eso es algo muy importante. Las fuentes primarias nos van a respaldar, recordemos, es algo muy importante que yo les he dicho a lo largo de la plática. Las fuentes primarias nos van a respaldar lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, más no que estamos copiando lo que estamos diciendo. Ahora bien, si hay gente o hay autores que ya publicaron temas relacionados con nosotros, no quiere decir que vamos a utilizar esa fuente primaria como tal. Simple y sencilla, lo que vamos a decir es que esa información nos está respaldando lo que estamos diciendo. Entonces podemos hablar y decir, el término fulano de tal fue creado en 1824 y como lo dice fulano, él en su publicación también lo descubrió en tal fecha. O sea, utilizar y saber citar esa formación. Si no sabemos citar, prácticamente es un problema de las tesis últimamente de los alumnos. A mí me toca revisar las tesis de varios alumnos y utilizando con software de autenticidad y vemos que realmente no es error de que se quieran plagiar la información o quieran tener similitud, es error de cómo citar esa información. Esa es la recomendación que yo doy. Muchas gracias, Saúl. Pues otros compañeros bibliotecarios ya nos están aportando tesauros que sugieren. Gabriela de Paz Mejía dice que el tesauro de la IEEE es gratuito y se descarga del sitio. Jorge Colín de la DGTIC también nos sugiere el tesauro de la UNESCO. Y la doctora Sugin Ortega de Limas nos comenta que la base de datos EICOMPENDEX tiene un tesauro especializado en ingeniería de la computación. Eso es muy bueno. Ya ven, que acudan a su biblioteca. Acudan a su bibliotecario de confianza. Hay una pregunta de un asistente anónimo, pero es interesante, la vamos a comentar. Dice, no me queda claro si los cuadernos técnicos pretenden publicar artículos de investigaciones originales o reportes técnicos de los proyectos que realizamos los técnicos académicos donde damos soluciones a problemáticas, pero no necesariamente son cosas que nadie más ha realizado. De ahí que muchas veces no buscamos en artículos, sino en páginas que nos permitan ver la solución y aplicarla a nuestro contexto. En este sentido, les queremos compartir, es importante aclarar la naturaleza de cuadernos técnicos universitarios de la DGTIC. Aquí les estoy mostrando el portal de revistas académicas y arbitradas de la UNAM. Podemos ver los tipos de revistas. El maestro Armendáriz lo mencionó en su presentación y así está en la página de la revista. Cuadernos Técnicos Universitarios de la DGTIC es una revista técnico-profesional, no es una revista de investigación. Esto, bueno, las revistas de tipo técnico-profesional pues tienen sus características y bueno, estamos justamente inclusive en situación de no somos tantas revistas técnico-profesionales. Por ejemplo, aquí en la universidad tenemos estas. Algunas, por ejemplo, justo la revista Biblioteca Universitaria de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información también es una revista técnico-profesional. Hay algunas revistas de la Facultad de Contaduría, está CETUD por la DGTIC. Y bueno, estas revistas tenemos nuestras propias características, no estamos buscando publicar investigación original, estamos por naturaleza buscando publicar experiencias de aplicación, en este caso aplicación de las TIC. Y bueno, también el sistema Latindex reconoce este tipo de revistas y bueno, ya también por comentar que estamos
con nuestro ISSN recientemente otorgado. Estamos también en el directorio de Latindex. Pero bueno, en relación con la pregunta que nos hacen, con el planteamiento que nos hacen, pues es un foro que, como ya también mencionó Saúl, es un foro con el que no contábamos el personal dedicado a proyectos y servicios de TIC, y bueno, que está configurando todo un espacio arbitrado por pares en modalidad doble ciego, pues para poder tener esta opción para poder publicar con formalidad. Para Sí. cerrar, Saúl, ¿qué nos puedes compartir? Algo muy rápido. Tiene razón, es una revista técnico profesional, es cierto, pero debemos recordar que debe haber un marco teórico, un marco conceptual, un marco de ideas que respalden lo que nosotros queremos decir. Si nosotros no tenemos referencias formales, prácticamente ese marco queda volando y no tenemos con qué respaldar lo que estamos diciendo. Sí, tenemos mucha experiencia, tenemos muchas capacidades, tenemos mucha sabiduría en el manejo de ciertas tecnologías, pero no sabemos si eso ya se dijo o no se dijo. Y si no tenemos un respaldo que realmente podamos valorarlo, nuestro producto, nuestro trabajo va a quedar rezagado y olvidado. ¿Y de qué sirvió invertir tanto tiempo para un manuscrito que va a convertirse en 5 años por la tecnología en un manuscrito no utilizable, no suitible, no visto? Entonces hay que tener cuidado por ahí. Sería lo último que yo diría, Marcela. Gracias. Saúl Armendariz Sánchez, te agradecemos enormemente lo que nos has compartido esta tarde. Nos sirve como autores, como editores, como bibliotecarios, pues también potenciales revisores. Bueno, tenemos pues participantes Es curioso cómo entre todos hacemos una revista, aún leyéndola, Exacto. consultándola, difundiéndola, ¿no? Es la naturaleza que invita, que convoca de las revistas. Eso es lo bonito. Bien, pues hemos llegado al final de esta sesión. Les agradecemos su participación. Como ya les habíamos compartido, esta sesión está siendo grabada y bueno, será compartida a través del canal de YouTube de la DGTIC, que es conocido como UNAM Digital. Y bueno, tenemos también el registro que nos da la plataforma para poderles preparar las constancias de participación que estaremos enviando durante el mes de agosto. Ha sido un gusto, Saúl, contar con tu participación, con tu ojo experto y con todo lo que nos has compartido esta tarde. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a los asistentes. Para lo que necesites, estamos en la Biblioteca de Ciencias de la Tierra. Gracias por la invitación. Excelente tarde para todos y felices vacaciones para que tienen la opción de disfrutar de Bueno, algún descanso en el verano. exacto. Muy buenas Gracias. tardes. Buenas tardes. Hasta pronto.